Hola a todos, bienvenidos a la clase. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre la fuerza electromotriz o FEM y los temas más importantes que debemos saber con respecto a ella. Cuando hablamos de fuerza electromotriz o voltaje inducido, lo primero que debemos saber es que a pesar de su nombre, esto en realidad no es una fuerza, sino una energía por coulomb. De hecho, sus unidades son los voltios y a esto se le llama simplemente voltaje o tensión de la fuente. Es por ello que cuando hablamos de fuerza electromotriz nos referimos directamente a la energía en general, proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica, pero en fin y al cabo simplemente hablamos de energía. Como acabo de mencionar, esta debe provenir de cualquier fuente que suministre una corriente eléctrica, por lo que para que la fuerza electromotriz suceda, se necesita de la existencia de una diferencia de potencial entre dos polos de la fuente, los cuales, como ya sabemos, uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. Y estos serán capaces de bombear las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Esta es una característica de cada generador eléctrico, es decir, así se le llama el trabajo que los generadores eléctricos tienen que realizar, con el fin de mover la carga eléctrica a través de un circuito. Por ello, simplemente decimos que la fuerza electromotriz podemos encontrarla en todos lados, como por ejemplo, seguro que no sabías que ella es la que establece la capacidad de distintos utensilios eléctricos de nuestro día a día para activar su carga eléctrica, como por ejemplo en la batería de un vehículo o en un generador. Este tipo de aparatos activan una fuerza determinada sobre las cargas eléctricas y de esta manera estos utensilios pueden funcionar con normalidad. Ahora que ya sabemos lo básico, debemos conocer la relación que tienen con los circuitos eléctricos. Sabemos que se dice que la FEM es la causante de la electricidad, pero ¿por qué sucede esto? Básicamente, aquí es donde intervienen los circuitos eléctricos, ya que para obtener electricidad, esta a través de ellos produce un desplazamiento de electrones de una posición a otra, de una manera controlada. Cuando hablamos de circuitos eléctricos y la fuerza electromotriz, podemos apreciar dos casos. El primero es el circuito abierto. Este no tiene carga ni resistencia, por tanto no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente de la fuerza electromotriz. Es este de acá. Y el segundo es el circuito cerrado, que por el contrario tiene una carga de resistencia acoplada a través de la cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de la fuerza electromotriz, que es este de acá. En otras palabras, la fuerza electromotriz solo se dará en los circuitos cerrados. Para poder determinar el valor de la fuerza electromotriz de un circuito, se aplica la ley de Ohm utilizando la siguiente fórmula, que es FEM es igual a I por R, donde I es intensidad y se expresa en amperios, R es resistencia y se expresa en ohmios, y esto dará como resultado fuerza electromotriz que, como dije anteriormente, es expresada en voltios. Para profundizar un poco más en el tema, anteriormente les hablé sobre que la fuerza electromotriz podemos encontrarla casi en todos los dispositivos, así que ahora les nombraré algunas de las fuentes más comunes de la fuerza electromotriz. Las pilas o baterías, las cuales son las fuentes de fuerza electromotriz más conocidas por el público. Estas generan energía eléctrica por medios químicos. Las más comunes y corrientes son las de carbón, zinc y las alcalinas.
las máquinas electromagnéticas, las cuales generan energía eléctrica utilizando medios magnéticos y mecánicos. Entre ellas encontramos los dínamos, generadores pequeños utilizados en vehículos automotores y plantas eléctricas portátiles, así como los de gran tamaño empleados en las centrales industriales, hidráulicas, térmicas y atómicas que suministran energía eléctrica a industrias y ciudades. Y por último tenemos las celdas fotovoltaicas, o como las conocemos mejor, celdas solares, las cuales transforman en energía eléctrica la luz natural del sol. Esta se encarga, entre muchas otras cosas, del encendido automático de las luces del alumbrado público de las ciudades. En realidad, cualquier dispositivo capaz de mantener una corriente en un circuito eléctrico será una fuente de fuerza electromotriz, pero dependiendo de la fuente donde provenga la fuerza, esta puede clasificarse de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos la fuerza electromotriz por frotamiento, por inducción, por presión, por reacciones químicas, por radiación electromagnética y por último, por temperatura. La fuerza electromotriz por frotamiento se produce por medio de máquinas electrostáticas que inducen cargas eléctricas por medios mecánicos a través de dos materiales. Por ejemplo, el frotar un peine de plástico se genera una carga electrostática. La fuerza electromotriz por inducción se produce cuando interviene un imán en movimiento a través de su fuerza magnética. La fuerza electromotriz por presión es aquella que cuando algunos materiales como el cuarzo generan una fuerza electromotriz solo cuando son sometidos a presión. Como ejemplo de esto tenemos a los disqueros. La fuerza electromotriz por reacciones químicas es cuando un dispositivo está destinado a obtener energía eléctrica partiendo de reacciones químicas. Por ejemplo, en las pilas, en este caso de aplicación, se necesitan dos electrodos sumergidos en un medio conductor. La fuerza electromotriz por radiación electromagnética, la cual se produce cuando la luz incide sobre determinados materiales, como por ejemplo silicio, y se produce una fuerza electromotriz. Un ejemplo de esto es el aprovechamiento de la energía solar por medio de las baterías solares. Por último tenemos la fuerza electromotriz por temperatura, la cual sucede cuando al calentar el punto de contacto de dos metales diferentes aparece una pequeña fuerza electromotriz que aumenta al aumentar la temperatura. Estos dispositivos son conocidos como termopares. Cada uno de estos tipos de fuerza electromotriz podríamos demostrarla, ya que existen muchos ejemplos al respecto. Sin embargo, para no extenderme tanto en la clase de hoy, solo explicaré una de ellas. He elegido explicarles el día de hoy la fuerza automotriz por temperatura. En este caso, la diferencia de calor entre dos metales produce flujo eléctrico y energía eléctrica. Esto se utiliza normalmente en las sondas de la NASA lanzadas al espacio, las cuales producen calor por efecto de un combustible nuclear de larga duración. Y esto es lo que les permite tener electricidad por varias décadas. Bueno, esto es todo por la clase de hoy, espero que la hayan disfrutado y los invito a investigar un poco más con respecto al tema. Nos vemos en la siguiente clase.